de que Dios a través de su palabra nos habla. ¿Sí cree usted que Dios le habla? Amén. Si usted cree, Dios le va a hablar. Amén. Si usted no cree, Dios no le va a hablar. Todo depende de su fe, de lo que usted tenga en su corazón para poder recibir ese precioso consejo de la palabra del Señor. Así que vamos a hablar en esta mañana acerca de algo que se llama mayordomía cristiana. ¿Se ha escuchado alguna vez usted algo acerca de la mayordomía? También la mayordomía es algo que se conoce como administración de muchas áreas de nuestra vida. Y vamos a aprender un poco qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la mayordomía de nuestras vidas. Es un término que aquí en el Guabo, el término mayordomía es más conocido que en otros lados, porque acá en las haciendas bananeras se habla mucho de los mayordomos, ¿no es cierto? Yo no había escuchado mucho esa palabra, pero acá cuando hablo con la gente de acá, habla de los mayordomos de las haciendas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aprender qué nos puede decir Dios acerca de esa mayordomía en nuestra vida. La palabra mayordomo significa sirviente principal de una casa o de una hacienda, que es encargado de organizar el servicio y la administración, los gastos y el funcionamiento de un lugar. Ese es el mayordomo. O sea, en otras palabras, el mayordomo es un administrador. El mayordomo no es un dueño, ¿no es cierto? Es el que trabaja para el dueño, tratando de administrar los bienes para que le vaya bien a su patrón. Ese es un buen mayordomo, ¿no es cierto? El que hace que a su patrón le vaya bien, que su hacienda progrese, que su hacienda produzca, que se produzca mucho banano, que se exporte más banano, que se hagan embarques todas las semanas con muchas cajas de banano. Ese es un buen mayordomo, el que tiene la hacienda bien cuidada, bien limpia, el que la hace producir. O sea que el mayordomo es un administrador, en otras palabras. Y el administrador es aquella persona que realiza una tarea administrativa por medio de planificar, organizar, dirigir y controlar esa hacienda o ese lugar. Un buen administrador es alguien que sabe planificar, es alguien que sabe supervisar, que sabe controlar, que sabe hacer bien su trabajo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué hablamos de eso? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros, cada uno de ustedes, son mayordomos. ¿Sí sabía eso? Usted tiene ahí al lado a un mayordomo y a una mayordoma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es el dueño de todo. Nosotros no somos los dueños, nosotros somos administradores, pero el dueño de esta gran hacienda llamada tierra es Dios. Miren lo que dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 24, versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos enseña. Salmos capítulo 24, versículos 1 y 2. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. La tierra es de Dios. El Señor lo dice aquí, y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí claramente? Que la tierra, todo el mundo, todo lo que hay en el mundo es pertenencia de Dios. Y habla de que todos sus habitantes, ahí está hablando
usted. Está hablando de mí. Dice, todos sus habitantes le pertenecen a Dios. Es decir, podemos deducir claramente, aunque aquí no dice que nosotros no somos los dueños, que somos administradores, porque todo es de Dios. Nosotros mismos somos creación de Dios. Y el motivo por el cual nada es nuestro es porque nosotros no lo hemos creado. En el versículo 2, Salmo 24 dice, pues Dios, Él es el que echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Dios es el que hizo todo. Él es el creador. Él es el que creó al hombre. Él es el que creó los animales, el que creó la tierra, el mar, todo lo que nosotros vemos. Por eso es que Él es el amo, el jefe, el gran jefe, el dueño. Nosotros administradores de todo lo que Él ha puesto aquí en la tierra. Él es el que creó. Nosotros no tenemos la capacidad que tiene Dios para crear. Entonces, si Salmo nos enseña que Dios es el dueño de todo, que Él hizo todo y que lo ha puesto aquí y nos ha puesto a nosotros también, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de qué le dio Dios al hombre, cómo lo convirtió en mayordomo. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y Dios le dio dominio al hombre. ¿Sobre qué le dio dominio? Sobre los peces en el mar, sobre las aves en el cielo, sobre el ganado en la tierra y sobre todo ser que se arrastra en la tierra. Dios le dio el dominio al hombre. Es como que Dios creó su universo, lo tomó a Adán y Eva, esto es Génesis, Adán y Eva, y le dijo, mira, te pongo ahí para que tú domines sobre todos los animales que están en la tierra. Tú no eres el dueño, dame administrando todo eso que te pongo ahí. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué lo puso Dios a Adán y Eva en el jardín? Para que lo cultivara y para que lo guardara. Es como que yo pensaba en esto, dijo, lo hizo como jardineros. El jardín del Edén, Adán y Eva, cuídenmelo, guárdenmelo, que esa tierra produzca, que ese jardín esté bonito, que ese jardín esté bien cuidado, que dé su fruto. Los puso ahí como cuidadores. Desde el comienzo Dios dejó claro, desde Adán y Eva, que el hombre había sido creado no como dueño, sino como un administrador y como un mayordomo. Así que teniendo claro esto, teniendo claro este concepto de que usted no es dueño de nada, incluso los que son casados, está con su esposa, mírenla ahí a su esposa o mírenla a su esposo, lo tiene al lado, mírenlo un ratito, a su esposo o su esposa, quiero decirle que no es suya. Tampoco es suyo, porque a veces, no, si tú eres mía, nada es nuestro, todo es entregado por nuestro Dios que nos ha puesto como administradores. Entonces, teniendo en claro este concepto, vamos a ver qué cosas son las que nosotros tenemos que administrar aquí. Tenemos muchísimas cosas nosotros que debemos administrar, pero por cuestión de tiempo vamos a hablar en esta mañana solo de 3 cosas que nosotros tenemos que administrar como mayordomos aquí en la tierra. Después quizás sigamos en otras semanas hablando de otras cosas que tenemos que administrar. Lo primero que nosotros tenemos que administrar son los dones y los talentos
que Dios nos ha entregado. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera carta de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores según la multiforme gracia de Dios. Cada uno de ustedes tiene un don, dice aquí, cada uno de ustedes según el don que ha recibido. Las esposas tienen ahí al lado su don, ¿no es cierto? Ahí está don Luis, don Guillermo, don Freddy, todos los dones. Pero aquí la Biblia no está hablando de ese don, no está hablando del don del esposo. Está hablando de los dones que Dios nos ha dado, de los regalos que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Como buenos administradores, administrando fielmente lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué don usted ha recibido? Yo quiero que usted sepa que usted tiene un don, un regalo que Dios le ha dado. Quizás usted aún no lo ha descubierto, pero usted lo tiene. El hecho de que usted diga, ay, yo no sé qué don tengo, no significa que no lo tenga. Quizás no lo ha descubierto, pero usted tiene un don. Aquí está hablando de dones espirituales. Está hablando de capacidades espirituales que Dios nos da a nosotros. Y hay muchísimos. Por ejemplo, los dones solo se los voy a repasar porque no tenemos tiempo como para ponernos a hablar de cada uno, pero los dones en la palabra, para los que anotan, se encuentran en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, Primera de Corintios 12, del 4 al 11 y Primera de Corintios 12, 28. Los dones son los siguientes: don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, o sea, de dar aliento, don de dadivosidad, don de liderazgo, don de misericordia. También los dones en la palabra se encuentran como dones de palabra de sabiduría, significa explicar bien la palabra de Dios con sabiduría. Don de palabra de conocimiento, que significa entender cuáles son las revelaciones que Dios nos da a nuestra vida. El don de fe, don de sanidad, don de milagros, don de discernimiento de espíritu, don de hablar en lenguas, don de interpretación de lenguas, don de administración. Hay muchísimos dones. Algunos de estos que yo nombré los tiene usted. Usted tiene que descubrir cuál es el don que tiene. ¿Por qué? Porque usted es llamado a administrar bien ese don. Y la buena administración de esos dones consiste primero en que usted sepa cuál es el don que tiene, y segundo, que usted sepa poner ese don a los servicios de los demás, al servicio de los demás. Si usted no sabe cuál es el don y usted no lo está poniendo al servicio de los demás, quiero que sepa que usted es un mal mayordomo, que usted no está siendo un buen administrador de Dios, que usted está siendo desordenado, descuidado, que usted está siendo irresponsable, porque usted tiene la obligación de poder administrar el don que Dios le ha dado y ponerlo al servicio de los demás. ¿Qué más nos da Dios? Nos da también talentos, ¿cierto? Nos da talentos. Algunos tan lentos, no tienen talento, sino tan lentos. Pero usted tiene un talento que Dios le ha dado. ¿Qué es un talento? Es un atributo que Dios ha puesto en usted, una capacidad que Dios le ha dado. Hay muchos talentos, yo sé que aquí todos tienen talentos. Por ejemplo, hay talentos musicales. ¿Quiénes tienen talentos musicales? Algunos tienen talentos musicales. Yo no tengo ese talento, yo solo en el baño nomás. Algunos tienen talentos deportivos. Son buenos para practicar un deporte. Algunos tienen talentos creativos. Son buenos para crear. Otros tienen talentos artísticos. Otros tienen talentos para la gastronomía, o sea, para cocinar. Otros tenemos talento para comer.
otros tienen talentos para organizar, otros tienen talentos para liderar. Usted tiene algún talento, yo sé que usted lo tiene algún talento. Dios le ha dado una capacidad especial a usted. La buena administración que usted tiene, que Dios le ha dado, la buena administración consiste en que usted ponga ese talento a producir, de que usted no lo tenga ahí ese talento como dormido. Porque si usted no lo está haciendo, quiero que sepa que Dios le va a pedir cuentas un día de los talentos que Dios le ha dado. Mateo capítulo 25, versículos del 26 al 30. ¿Ha escuchado usted la parábola de los talentos? Mateo capítulo 25, del 26 al 30. Vamos a leer solo una parte de la parábola. La parábola consiste en que dice que el dueño va y le entrega a 3 personas. A uno le entrega 10,000 talentos, al otro le entrega 5,000 talentos y al otro le entrega 1,000 talentos. Y dice, ahí se me quedan cholitos, trabajen esos talentos, produzcanlos, que yo después de un tiempo voy a regresar a pedirles cuentas. Después de un tiempo regresa el dueño y va primero el que le dio 10,000 y le dice, a ver, ¿qué pasó con los 10,000 que te di? Entonces, Señor, tú me diste 10,000, lo puse a trabajar, lo puse a producir, toma, 20,000. ¿Qué le dijo Dios? Bien hecho, muy bien. Muy bien, has sido fiel en lo poco, te pondré un día en lo mucho. Cuando viene el otro que le había dado 5,000 talentos, le dice, Señor, tú me diste 5,000, lo puse a trabajar, lo hice producir, aquí está, toma 10,000. Muy bien, excelente, buen siervo. Cuando viene el que le había dado 1,000, le responde en el versículo 26. Antes de eso, el que le había dado 1,000 le dice, Señor, yo tuve miedo y no lo puse a producir. Ahí tú me diste 1,000, toma, te devuelvo tus 1,000. Entonces le dice el Señor, siervo malo, perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber encargado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con intereses. Por tanto, mire, esto es muy interesante. Por tanto, dice el dueño, quítele los 1,000 que le di y denle al que tiene 10,000. Porque a todo el que tiene, o sea, todo aquel que hace producir los talentos que Dios le ha dado, dice la palabra, se le dará más. Pero todo aquel que no hace producir, se le quitará y se le dará al que tiene más. Si usted hace producir los talentos que Dios le ha dado, si usted los administra bien, Dios lo va a bendecir entregándole más talento. Pero si usted es perezoso, como dice aquí, vago, y no hace producir, sí, yo tengo esos talentos, pero ya, ahí los dejo, no me importa. Si usted tiene un talento, usted tiene que trabajar en eso. Usted es bueno para algo, perfeccione eso de ahí. Usted es bueno para hacer negocios, usted es bueno para producir, para hacer dinero, perfecciónese. Haga un curso de administración. Si usted es bueno en un deporte, perfecciónese en ese deporte. Coja un curso con algún coach, con alguien avanzado que le pueda hacer avanzar más en eso que usted está produciendo, en lo que usted está haciendo en esa actividad. En lo que usted sepa hacer, perfeccione ese don. Póngalo al servicio de Dios con perfeccionamiento y usted va a ver cómo Dios le entrega cada vez más. Cada vez más. Pero al vago, al perezoso, al que no hace producir, Dios le va quitando para darle siempre al que produce. Así que tengamos claro que los dones, los talentos que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlos producir. Si usted los tiene ahí vagos, Dios se los va a quitar y le va a dar al que produce más. Amén. Hay castigo, según la palabra de Dios, para el que no administra bien los talentos que Dios le ha dado. Pero hay recompensa para el que hace producir los talentos que Dios le ha dado. Quiero que sepa
que la Biblia y el Dios de la palabra de Dios es un Dios de castigos y recompensas. Y usted tiene que tenerlo claro. No caiga en el jueguito equivocado de que, ay, Diosito es bueno, Diosito me perdona, Él es bueno, Él no me castiga. No, el Dios de la Biblia es un Dios de castigo y de recompensa. Porque hay un falso evangelio que se predica, de que Diosito es bueno, la gracia de Dios lo cubre todo. Ay, es que, no, sí, claro que Dios tiene gracia. Pero la Biblia dice que el padre al hijo que ama, lo castiga y lo reprende. Porque si el padre no castiga al hijo, entonces no lo ama. Entonces yo no castigo porque no lo quiero, no me importa, que se pierda, haga con su vida lo que sea. A mí no me importa, total, ese no es mi hijo. El padre que ama, ¿qué hace con su hijo? Lo castiga, lo reprende, lo corrige. Y así es Dios con nosotros. Dios es un Dios de castigo y de recompensas. Así que no se equivoque usted al pensar en que, ay, Diosito es bueno, Él me ayuda, no, Él me perdona, Él me conoce, Él conoce mi corazón, Él sabe que no. Administre bien, porque si no va a recibir castigo de Dios. Administre bien, porque si no Dios le va a quitar lo que usted no está produciendo y se lo va a dar al que sí produce. Amén. No estoy bravo por si acaso, yo soy así mismo. Lo segundo que tenemos que administrar es el tiempo. Otra cosa que Dios nos da es el tiempo. Ay, es que no me alcanza el tiempo. Ay, es como quisiera que el día tuviera más horas para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Ay, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, hermano, que usted sabe cómo yo trabajo, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Eso no es verdad. Lo que tú eres es un mal administrador de tu tiempo. Lo que tú eres es un perezoso que no administras bien tu tiempo. Todos tienen las mismas 24 horas del día. ¿Y por qué algunos sí producen y otros no? Nosotros tenemos que aprender a administrar bien el tiempo que Dios nos da, porque es valioso para nosotros. El tiempo es algo que Dios nos da, la oportunidad que Dios nos da de producir. Pero para nosotros poder administrar bien el tiempo necesitamos ser ordenados. Tenemos que aprender a ser ordenados. Algunos ya venimos de una cultura de desorden. Yo era muy desordenado de pequeño. Ahora ya no soy tanto como antes. Porque hay que aprender a ordenarse para que tú puedas administrar bien las cosas. Administrar bien el tiempo es tener sabiduría para invertirlo en cosas que nos ayudan a crecer. Si tú eres un buen administrador de tu tiempo, quiere decir que tú no vas a estar perdiendo el tiempo en cosas que no te dan crecimiento, en cosas que no te ayudan a mejorar en tu vida, que no te ayudan a ser una mejor persona, cosas que no te ayudan a mejorar en tu profesión, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en la relación con los hijos, en la iglesia. Si tú eres un buen administrador, quiere decir que tú vas a estar dedicando siempre el tiempo a las cosas que te hacen crecer, a las cosas que te hacen avanzar. En vez de perder mucho tiempo en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales, ponte a leer la Biblia. Ponte a leer un libro. Ponte a aprender cultura general. Ponte a aprender, léete lo que sea, pero léete, ¿no? En vez de pasar viendo ahí los estados de los demás. Invierte bien tu tiempo. Ordena tu vida. Ordena tu tiempo para que puedas aprovechar el poco tiempo, porque saben que tenemos poco tiempo aquí en la tierra. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra? Los más fuertes unos 90, 100 años. Y el resto 70, 80 años. Y listo, chao. Así que es poco tiempo el que tenemos. Invirtamos bien nuestro tiempo para poder producir. Administremos el tiempo de tal manera que lo invirtamos en cosas importantes. Por ejemplo, venir a la iglesia, yo creo que es invertir bien el tiempo. Tener el hábito de orar, tener el hábito de conversar a diario con Dios, de tomarse unos 5 minutitos en la mañana y conversar con Dios, es invertir bien el tiempo.
Sacarte unos 10, 15 minutitos para leer un capítulo de la Biblia es invertir bien el tiempo. Pasar tiempo con la familia es invertir bien el tiempo. En vez de irme a pasar tiempo con mis amigos, en vez de irme a perder el tiempo en otras cosas, mejor dedica el tiempo a tu familia. Eso es invertir bien tu tiempo. Un día va a dar fruto con tus hijos. Un día tendrás hijos que también inviertan tiempo con su familia, porque tú les estás dando el ejemplo, invirtiendo tiempo con ellos. En vez de irte a beber, en vez de irte a un vicio, destina tiempo para que en tu casa busques a Dios con tu familia. Destina tiempo para hacer cosas que te den crecimiento. Dentro de la buena administración del tiempo, saca tiempo para administrar bien también tu cuerpo. La buena administración también es de mi cuerpo. Es decir, come saludablemente. Para que después si no comes saludablemente, un día cuando te vengan las enfermedades no te estés quejando y le eches la culpa a Dios. Ay, Diosito, ¿por qué me mandaría esta enfermedad? No es Diosito, es todas las hamburguesas que tú te comías todos los días. Es la papa frita, es la mayonesa, es el azúcar. Y tú le echas la culpa a Dios. Dios no tiene nada que ver. Dios te ha dado la sabiduría para que tú administres bien tu vida. Ay, ¿por qué tendré estas varices? Ay, porque no haces ejercicio. Haz ejercicio, invierte bien tu tiempo para que un día llegues a una buena vejez, para que llegues fuerte, para que llegues robusto, para que puedas disfrutar de tus nietos, para que puedas disfrutar de tu familia y no te estés quejando, echándole la culpa a Dios de cosas que Él no tiene nada que ver. ¿Sabe que la Biblia enseña que nuestro cuerpo es nuestro, le pertenece a Dios? Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Dios los compró con un alto precio, por tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Cuántos están honrando a Dios con su cuerpo? El buen emprendedor, pocas palabras. Si no administras bien el tiempo en cuanto al cuidado de tu salud, después tendrás que pagar las consecuencias. Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 17. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17 dice: miren pues con diligencia, o sea, pónganse pilas cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Para ser buenos administradores debemos aprender a tener orden. Mire, escuche esto yo lo escuché el otro día y se lo quiero transmitir. Dios se mueve en el orden y Satanás se mueve en el desorden. Ponga orden en su casa, ponga orden en su matrimonio. Si usted quiere tener la bendición en su casa, en su matrimonio, ordene las cosas, cásese. Haga las cosas como manda la ley. Si usted quiere bendición de Dios, ordene su casa, haga las cosas bien. No viva en unión libre, cásese, porque ese es el orden, lo que establece la ley. Y Dios se mueve en el orden y Satanás se mueve en el desorden. Haga las cosas correctamente y usted va a ver cómo recibe la bendición de Dios. ¿Quiere ser bendecido en las finanzas? Ordénese. Deje de gastar más de lo que gana. Deje de pasar la tarjeta de crédito cuando usted sabe que no tiene para pagar. Deje de sacar más tarjetas. Si usted gana el sueldo básico, gana $450, deje de ir a la tienda a endeudarse si sabe que no le va a alcanzar para pagar. No importa, está un poco apretado, ya vendrán tiempos mejores, pero es parte del orden para que usted salga adelante. Si usted gana $450, 200 gasta en la comida, 200 gasta en otra cosa, le quedan $50. Con esos $50 trate de sobrevivir, no se va
hoy y se compre media tienda, usted piensa, ay, ya no, Dios me proveerá, Dios es bueno. Dios, no, al otro mes va a estar con las deudas aquí al cuello, no va a poder pagar. Eso es desorden y Dios no se mueve en el desorden. ¿Cómo usted va a decirle, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame? Dios le va a decir, oye, cabezón, yo te di sabiduría, pues organízate, ponte pilas, ¿qué quieres yo que haga? Organiza tu vida si te estoy dando sabiduría para que organices bien tu vida, para que hagas las cosas correctamente y tú me estás aquí pidiendo sabiduría. Tú me estás pidiendo, Señor, ayuda, ¿qué quieres? Que Dios baje con un ángel, con un saco de plata y te lo ponga ahí en tu casa. No, ordena tus finanzas, organízalas, sé sabio, no gastes más de lo que tú ganas. Y tú vas a ver cómo Dios te empieza a prosperar, te empieza a bendecir porque Dios te ha dado sabiduría. Amén. Y lo último es precisamente esto, de las finanzas. Dios te ha dado sabiduría y tienes que aprender a administrar bien tus finanzas. Y aquí en las finanzas les quiero hablar algo que a veces es un punto medio álgido de hablar en las iglesias, pero tengo la libertad de hablarlo porque lo he practicado por muchos años y he sido bendecido a través de practicar lo que es el diezmo. Ser un buen administrador de las finanzas es también diezmar, no porque lo digo yo, no porque nadie nos manda, sino porque está en la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. ¿Tú sabías que hay un libro que se llama Deuteronomio? Porque parte de la buena administración es también la obediencia. Si tú vas a administrar una hacienda y tu dueño te dice, mira, yo quiero que tú hagas esto así, 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 quiero que me organices de esta forma la hacienda, ¿cuál sería una buena administración tuya? Que tú le hagas caso a todo lo que tu jefe te pide. Entonces tu jefe va a decir, este muchacho es un buen administrador, yo le dije que me haga las cosas así, 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 y me las ha hecho tal como le pedí. Pero si viene tu jefe y dice, no jefe, es que yo hice, yo no te dije eso. Parte de la buena administración es la obediencia. Y la obediencia a la palabra de Dios nos convierte en buenos administradores. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23. Estas son las leyes que Dios le daba al pueblo de Israel. Miren cómo Dios hablaba con su pueblo. Cada año sin falta apartarás la 10ª parte, ese es el diezmo, la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. Versículo 23. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino, tu aceite, de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer a tu Dios. ¿Para qué es el diezmo? Ahí está clarito. Es para que aprendas a temer a Dios. Porque cuando tú traes el diezmo, tú vienes y se lo presentas a Dios y le dices, Señor, reconozco que tú eres mi Dios. Ahí lo dice claramente, Dios estableció eso al pueblo. Tráiganme el diezmo para que aprendan, para que sepan quién es el que los provee, para que tengan claro, para que tengan conciencia, para que no se les olvide quién es el dueño de todo, quién es el que les da todo. El diezmo es parte de que nosotros tomemos conciencia de que somos mayordomos y de que Él es el dueño de todo. Entonces, entregar el diezmo tiene el propósito de aprender a vivir temiendo a Dios y reconociendo que de Él es todo. Además, tiene el propósito de sustentar el reino de Dios y la obra de Dios. Y ahí mismo está en Deuteronomio 14, 28 y 29. Esto es muy interesante. Miren lo que dice la Biblia. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Versículo 29. Así, los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo el trabajo de tus manos. ¿Saben quiénes eran los levitas? Eran una de las 12 tribus de Israel. Y Dios no les había dado heredad. Dios les había repartido la tierra a las 12 tribus, pero a las 11 les había dado a cada uno su parte, pero a los levitas no les dio nada. Entonces les dijo, las 11 tribus serán encargadas de sostener a los levitas, porque ellos eran los que servían a Dios.
Los levitas eran los sacerdotes de ese tiempo, los que cuidaban el templo, que todo esté limpio. Entonces Dios les dijo, las 11 tribus se encargarán de sostener a ellos. Ellos se encargarán de servirme a mí y ustedes lo sostendrán. Y también habla de las viudas y de los necesitados. Y es lo que hace la iglesia. El diezmo que se trae a la iglesia es para sostener a los que sirven a Dios y es para sostener y ayudar a las viudas y a los necesitados. Parte de la buena administración que nosotros tenemos es darle al Señor lo que le pertenece, porque estamos siendo obedientes y buenos administradores. Ahora, como en todo, ¿no? Tú decides. Porque nadie te obliga, porque Dios te ha dado libre albedrío. La iglesia no te obliga. La iglesia no te pone a ti una camisa de fuerza y te traes el diezmo, si no, no entras. A ver, en la puerta nóteme quién diezmó para que entre, quién no puede entrar. No. Porque Dios te da libre albedrío, Dios te da la libertad de tú obedecer o desobedecer. Tú tomas las decisiones de ser un buen administrador conforme el Espíritu Santo te haya hablado a tu corazón. Así que yo te invito en esta mañana a que te pongas de pie.